¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos un día más en el programa Reflexionando con Atenea, un programa de Crónica de Canarias, y esta vez nos acompaña don Asier Antona. El señor Antona ha sido 12 años diputado del Gobierno de Canarias y hoy por hoy es senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, es portavoz adjunto del Senado y es secretario nacional de Política Autonómica. También nos acompaña David Crespo, que es el director de redacción del periódico digital Crónica de Canarias. Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan el confinamiento? ¿Bien? Pues cumpliendo como buenos ciudadanos lo que nos van indicando las autoridades. Nos han dicho que nos teníamos que quedar en casa primero 15 días en ese estado de alarma, después se prorrogó otros 15 días y ahora otros 15 días más. Por tanto, aquí esperando que las autoridades sanitarias nos vayan indicando los pasos a seguir. Pues muy bien. Mira, Asier, te queríamos hacer algunas preguntas. La primera que te quiero hacer yo es la situación actual. A día 20 de abril hay más de 200.000 afectados en España y más de 20.000 muertos. Canarias ocupa las 119 muertos, es de las comunidades autónomas con menos muertos. Y la primera pregunta es a nivel nacional. ¿Cómo hemos llegado a ser a nivel mundial los número uno en muertos por millón de habitantes? ¿Cómo crees que ha pasado esto, Asier? Primero porque ha habido un gobierno al frente de nuestro país que no ha sido previsor, porque la información que la Organización Mundial de la Salud, por allá por el mes de enero, informó a España y al resto del mundo, pues era la misma información que tenía Italia, que tenía Francia, que tenía Estados Unidos, que tenía China, que tenían todos los países del mundo. Lo que pasa es que en algunos países tomaron medidas contundentes, y en España no se han tomado las medidas. Es más, ustedes recordarán que 2 días antes de esa famosa manifestación del 8 de marzo, se le preguntaba a la vicepresidenta del gobierno qué había que hacer o si veía, en fin, que se podría celebrar esa manifestación al hilo de lo que la Organización Mundial de la Salud decía, y ella decía que sí, que había que salir a la calle, ¿no? Por tanto, mientras que en otros países se tomaron medidas, en España no se tomó medidas, se improvisó y a día de hoy se sigue improvisando. No hace falta decirnos lo que vamos conociendo a través de los medios de comunicación, de cómo se van comprando test que no funcionan, cómo se están comprando mascarillas que no funcionan y que no son útiles, y por tanto evidentemente tenemos un gobierno que no está cumpliendo evidentemente con esa acción primera de un gobierno, que es gestionar una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Bueno, un poquito de esto que ha reflexionado Asier, yo le preguntaría qué opina de un argumento que se está dando reiteradamente desde muchos medios de comunicación de izquierda y también de políticos de izquierda, sobre que buena parte de este impacto brutal que está teniendo la pandemia o la epidemia, en este caso en España, puede ser debido a los recortes, ¿no?, que se dicen famosos recortes del Partido Popular en sanidad. Pero, sin embargo, hay otros países como Grecia y por ejemplo, Portugal, que sí que sufrieron los recortes de la troika y, sin embargo, están teniendo un comportamiento excelente en el tratamiento de esta crisis, ¿no? ¿Cómo ves tú? Porque David, es lo que la izquierda suele ser habitual frente a su falta de gestión, a su, en fin, equivocaciones y errores, culpan siempre a otros de la mala gestión. Mira, el tema de la inversión en materia sanitaria, hay un dato que es incontestable, ¿no?, que es la comparación de los presupuestos generales del Estado, mientras que el PP tuvo la responsabilidad de gobierno, y del PSOE. O para ser más exacto, yo invito a todos los que nos están siguiendo a través de Crónicas de Canarias que cojan el nivel de inversión de las comunidades del Partido Popular en materia sanitaria y el nivel de inversión que tienen las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. Y solamente comparando datos y boletines oficial del Estado, se desmonta el argumento de que con el Partido Popular hubo recortes. Porque no es así, porque en la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, se crearon 12 nuevos hospitales públicos y, por tanto, no es verdad el recorte sanitario. Y el nivel de inversión bajo el mandato del Partido Popular se incrementó de manera considerable en los presupuestos generales del Estado. Y yo solamente le invito a que usted vaya a Murcia y compare los presupuestos del nivel de inversión
que tiene la Comunidad de Murcia, donde gobierna el Partido Popular, con la que tiene, por ejemplo, Valencia, que gobierna el Partido Socialista. O, por ejemplo, yo quiero que compare usted Castilla y León, donde gobierna el Partido Popular, con el nivel de inversión que tiene Castilla-La Mancha, donde gobierna el Partido Socialista. O que, por ejemplo, compare usted, donde ahora con Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, el nivel de inversión que tiene la sanidad en Andalucía a la que tenía con Susana Díaz. Por tanto, esos argumentos se desmontan desde el primer momento que pone los datos presupuestarios y el nivel de presupuesto de un partido y de otro, y por tanto esos sí que son los argumentos que utiliza la izquierda, evidentemente, pues para eliminar o sacudirse el nivel de responsabilidad que tienen. Bien. Asier, te quería, al hilo de lo que estás comentando sobre gasto sanitario, hoy en el país se ha publicado que una de las razones por las que la pandemia está tan exagerada es porque los sanitarios no tienen los elementos de protección suficientes. Sin embargo, han inyectado 15 millones de euros a televisiones privadas, donde más parece un blanqueamiento de gestión que una propia gestión, con lo cual, de alguna manera, no sé si usted está de acuerdo, entiendo que sí, no pueden hablar de recortes en sanidad cuando están destinando el dinero a empresas privadas. O sea, yo lo veo claro como el agua. ¿Qué opinas sobre esto, sobre el blanqueamiento de la gestión de la crisis, Asier? No solo son 15 millones para las teles, sino que son 100 millones de euros para la campaña publicitaria. Por tanto, imagínense qué instrumento tiene el gobierno con 100 millones de euros en un cajón para campañas publicitarias y con 15 millones de euros que van directamente a los medios de comunicación. Evidentemente que los medios viven como empresas que son, pues de lo que viven, y por tanto la publicidad institucional se paga. ¿Cómo se paga? Pues evidentemente dulcificando la crítica que se puede tener al gobierno de España. Eso es evidente. Mientras que todo eso ocurre, en Canarias tenemos un dato, por ejemplo, sin irnos muy lejos, en Canarias, del total de los contagiados infectados por el coronavirus en Canarias, el 24% es personal sanitario. ¿Eso qué significa? Pues que el personal sanitario ha vivido desprotegido cuando eran los primeros que estaban en la primera línea de batalla. En materia sanitaria hay dos medidas que hay que tomar de manera urgente, inmediata, y que se debía haber tomado hace muchísimo tiempo y no se ha tomado. Primero, test masivos para toda la población. Cuando se habla ahora mismo de empezar a flexibilizar las medidas del confinamiento, hay que decirle al gobierno de Canarias si está preparado para hacer test masivo a la población, porque no se puede abrir las puertas de las casas, de las viviendas, si no tenemos test masivos donde podamos aislar a las personas que tienen el virus y que por tanto tienen síntomas, y aquellos que aun teniéndolo son asintomáticos, es decir, que no tienen ningún tipo de síntomas, pero que a lo mejor están contagiados por el COVID-19. Esa es una primera medida. Test y más test de manera masiva. Y la segunda medida son medidas de protección. ¿Qué mínimo que mascarillas y guantes? Y sin embargo, hoy en Canarias no tenemos mascarillas. Hasta hace 3 días que ya parece que las farmacias, las oficinas de farmacia empiezan a tener mascarillas. Pero fíjese usted, las mascarillas que nos están dando no es de usar durante mucho tiempo, que podamos meterlo en la lavadora y poderlas usar al día siguiente, ¿no? Tienen como mínimo 8 horas y una vez que las utilizas tienen que ir a la basura. Por tanto, ¿qué hace falta? Pues tener una cantidad de mascarillas lo suficientemente importante como para que la población empiece a salir a la calle. Si yo salgo hoy por la mañana, la mascarilla que me pongo hoy por la mañana no me vale para la tarde. Por tanto, tiene que haber un número suficiente de mascarillas para que la población, si Canarias quiere hacer, como ha dicho el gobierno, yo tengo mis dudas de que podamos ir haciendo esa desescalada y poder salir y flexibilizar las medidas, o tenemos test masivos y mascarillas suficientes, o evidentemente es un riesgo muy importante. Bueno, yo quería recoger un poco el guante que ha tirado, que ha soltado Asier, en referencia a la dulcificación del mensaje y la dulcificación de la crítica al gobierno. Ayer nos encontramos con unas declaraciones insólitas, yo creo insólitas en democracia, del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, diciendo que su trabajo, o uno de sus trabajos, dio 2 líneas de trabajo, ¿no? La primera, la lucha contra eso que llaman los bulos, y luego una segunda línea de trabajo que era minimizar el estado de crítica al gobierno de la nación. Yo creo que la sensación que tenemos los españoles en general es de una cierta preocupación con respecto a algunas libertades fundamentales. Y yo le quiero preguntar a Asier Antón, a nuestro senador, si realmente cree que en estos momentos
existe un socavamiento de algunos de nuestros principios fundamentales de nuestros derechos constitucionales. Aprovechando. Yo creo que se está jugando de manera peligrosa en esa línea entre la libertad de expresión y las libertades y los derechos fundamentales que vienen recogidos en nuestra Constitución y este estado de vigilancia permanente al que nos quiere someter este gobierno de izquierda. Eso es una evidencia. Ayer las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil no son gratuitas. Yo conozco muy bien a ese cuerpo de la Guardia Civil y sé además que cualquier cuestión no se improvisa, que no es un lapsus, que además fue leído, que hay un texto que evidentemente ha sido pactado con el Ministerio del Interior para poder hacer ese tipo de declaraciones. Si algo tiene la Guardia Civil es su estado de disciplina y lealtad absoluta. Por tanto, en esa disciplina no improvisa la Guardia Civil cuando da unos datos. Son extremadamente rigurosos y disciplinados a la hora de hablar de esas cuestiones. Y cuando el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, ante una pregunta a un periodista, mira para el papel y dice lo que quiere decir, y dice que efectivamente una de sus funciones es minimizar el estado de crítica al gobierno de España, es un problema porque al final, ¿qué pasa? Que ahora nosotros, este medio que surge ahora, Crónicas de Canarias, ¿cómo se mide el nivel de crítica al gobierno? Es decir, ¿y cuándo se entiende que tiene que intervenir la Guardia Civil si hay crítica al gobierno? ¿Cómo se va a medir? ¿Quién lo va a medir? ¿La Guardia Civil? ¿Un ente que pertenece al gobierno y que tiene que vigilar todo esto? Por cierto, mientras que todo esto se produce, el portal de la transparencia del gobierno de España se mete en la gaveta, se esconde. Por tanto, hay una opacidad del gobierno de España. Mientras que todo esto ocurre, hay un centro sociológico de investigación, el CSIS, que evidentemente pone una pregunta para justificar el estado de vigilancia que el gobierno de España, de este gobierno de izquierda, quiere pretender en esta sociedad. Y mientras que todo esto ocurre, no es gratuito. Hemos hablado del Centro Sociológico de Investigación, el Centro de Investigaciones Sociológicas, del CID. Hemos hablado de las declaraciones del jefe del Estado Mayor. Hemos hablado también de la pasta y del dinero, 15 millones a televisiones y 100 millones en publicidad, que está poniendo el gobierno de España. Y hemos hablado de que al final el portal de la transparencia ha caído. Con esos 5 ejemplos que hemos puesto hoy, ¿usted cree que es gratuito o un lapsus lo que ha dicho el jefe del Estado Mayor? ¿O obedece a una estrategia evidentemente liderada por el gobierno de España en el aspecto que estoy hablando de falta de libertad, de controlar la libertad de expresión, de que haya periodistas que hayan sido, en fin, apartados de sus funciones por haber sido críticos con el gobierno? Esa es la realidad y esa realidad la estamos viendo todos los días en este país. Y eso sí es verdad que conduce a la falta de libertad. De hecho, le voy a decir una cosa. Oye, no es gratuito que Pablo Iglesias sea el vicepresidente del gobierno. Y no es gratuito que uno de los reales decretos del estado de alarma, una de las líneas, nos hayan querido meter, y nos lo metieron, el que tenga plenas funciones dentro del Centro Nacional de Inteligencia. Hoy hemos tenido la primera reunión entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Se habla de unos nuevos pactos de la Moncloa, pero yo le quiero preguntar, Asier, realmente qué garantías puede llegar a tener el Partido Popular respecto a estos pactos con una persona como Pedro Sánchez, que no se caracteriza precisamente por ser consecuente con lo que dijo antes y con lo que dice después. Es una persona, en ese sentido, que yo creo que ofrece poca fiabilidad. Si conocemos la trayectoria del presidente del gobierno, poca. Por eso el presidente Casado lo que ha dicho que cualquier pacto que se quiera llevar a cabo tiene que hacer con luz y taquígrafo. ¿Y dónde? En las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado, que es la mayor garantía para que exista esa luz y taquígrafo al debate que se pueda producir. No hace falta unos nuevos pactos de la Moncloa, porque los pactos de la Moncloa que se hicieron en su momento, en un momento histórico de este país, siguen vigentes. Lo que hace falta es voluntad de llegar a acuerdos, voluntad de unidad, voluntad sincera para llegar a acuerdos, y la mejor voluntad es que se debata con luz y con taquígrafo, para que nadie se engañe, para que nadie se lleve a engaño, para que no digamos una cosa hoy y mañana la contraria, para que todos los ciudadanos sean testigos de los medios de comunicación del relato que se va contando. Y yo creo que el mejor foro donde se puede hacer es en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales. Por eso hoy el presidente Casado le ha dicho al presidente Sánchez que sea el Congreso de los Diputados donde se celebren esas reuniones. Permítame que sea un poco escéptico, ¿no?, al respecto. Yo no veo claro en cómo se puede llegar a esos pactos, ¿no? Es decir,
realmente el modelo de salida de esta crisis absoluta, bueno, crisis, que va a ser una depresión económica, yo creo que sin precedentes en la España contemporánea, probablemente desde la posguerra, yo creo que no vamos a vivir algo como esto, ¿no? Y los dos modelos de salida que ofrece, por ejemplo, el Partido Popular y podría ofrecer Ciudadanos, entre otros, ¿no? Y el que ofrece Podemos, ¿no? Con un planteamiento socioeconómico absolutamente divergente, ¿no? ¿Cómo se pueden poner de acuerdo? Es que, sinceramente, veo una diferencia tan abismales, es decir, ya se ha roto ese consenso, esas grandes líneas de consenso que había en España, parece que de alguna manera esos diques se han roto, ¿no? Y ahora hay dos modelos que son divergentes de una manera difícilmente compaginable, ¿no? Y yo le quiero preguntar si usted ve posible ese tipo de pactos en una coyuntura política y socioeconómica como la que tenemos ahora. Es verdad que el nivel, en fin, lo que el Partido Popular propone en materia económica y social es tremendamente opuesto a la idea que tiene de modelo económico y social de Podemos. Pero yo creo que hay varias herramientas que tenemos que llevar a cabo, y lo ha dicho también el Partido Popular. Creo que a la pandemia sanitaria que estamos viviendo viene una pandemia económica desastrosa, dramática y brutal, pero no porque lo diga el Partido Popular, sino porque el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional lo han dicho. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que hay una caída de un 8% del Producto Interior Bruto, es decir, una caída de un 8% de la economía en España. Y esto nos va a llevar a tasas de desempleo del 22-23%, catastrófico. Y en Canarias, la caída es todavía mayor, el doble. Y además, si nosotros vinculamos que la economía en Canarias vive en torno al 35% del turismo, que hoy tenemos los hoteles cerrados, que hoy no tenemos conectividad y por tanto tenemos un control de los turistas que llegan, que no podemos tener aviones que llenar para traer a Canarias por la situación en la que estamos viviendo, usted imagínese el drama que tenemos, porque además el 41% del empleo que se produce en Canarias es vinculado al turismo. Por tanto, yo creo que el drama es muy importante. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es tener liquidez para los autónomos y para las pymes. Liquidez. Y el gobierno tiene recursos para inyectar liquidez a las administraciones y, por tanto, las administraciones que lo puedan hacer a las pymes, a los autónomos y a las personas más vulnerables. Miren, le voy a dar algunos datos. Hoy hay un superávit que tiene el gobierno de España y que podría dar a las comunidades autónomas, generado de las comunidades autónomas, de 4.500 millones de euros. Esos 4.500 millones de euros, en vez de quedárselo el gobierno de España, ese superávit lo puede distribuir a las comunidades autónomas en el foro que conocemos como el Foro de Política Fiscal y Financiera. Y le voy a dar otro dato. También hay un remanente por parte de los ayuntamientos, de las administraciones locales, que el gobierno tiene que autorizar de 28.000 millones de euros de remanente. Es decir, dinero que tienen los ayuntamientos y que por las limitaciones que ha puesto el gobierno para el gasto no se pueden hacer. Pero con esos 28.000 millones que tienen los ayuntamientos, las administraciones locales, y esos 4.500 millones de superávit de las comunidades autónomas, creo que es una inyección muy importante para también dinamizar a los autónomos, a las pymes o a las personas o las familias más vulnerables. Mire, por ejemplo, algo que conozco muy bien, el Cabildo de La Palma. ¿Qué ha hecho el Partido Popular en el Cabildo de La Palma? Pagar la cuota de autónomos de los autónomos palmeros. ¿No parece razonable que si yo soy autónomo y no puedo levantar mi persiana, me cobren la cuota de autónomos cuando he tenido ingresos cero? A ingresos cero, cuota cero. Es que es lo razonable en este momento que estamos viviendo en la actualidad. Por tanto, todas esas medidas hay que hacerlas. Y yo creo que para eso hace falta un gobierno que sea contundente y hacer unas reformas también que tenemos que hacer, reformas económicas. La reforma laboral hay que flexibilizarla a la actualidad. Las reformas fiscales hay que actualizarlas a la actualidad. Y en Canarias, por ejemplo, y con esto acabo para centrarnos en Canarias, tenemos una ley que es muy potente, que es la ley del régimen económico y fiscal, con una parte fiscal y otra parte económica. Pues bueno, es importante que los instrumentos fiscales que aprobamos hace unos años los adaptemos a la nueva realidad del COVID-19, que la RIC, que la DIC, que la Zona Especial Canarias, adaptemos lo que servía para unos años ahora en la actualidad. Y creo que tenemos que hacerlo si queremos afrontar la pandemia económica que nos viene con cierta fortaleza. Hay que hacer urgentemente un plan de competitividad. Y un gobierno tiene que ser un gobierno de reforma. Y hay que hacer una reforma y adaptarlo al sistema laboral, una reforma fiscal, una reforma económica, o también
las dudas que hay sobre el sistema educativo y qué vamos a hacer con la educación o con los cursos escolares de los niños. Yo tengo 3 niños. Todas esas cuestiones, hoy un gobierno contundente que coja esto, el toro por los cuernos, o evidentemente podemos seguir improvisando como hemos hecho con la pandemia sanitaria. Así es, otra pregunta. Parece que no hay test en Canarias porque el gobierno de Canarias, el presidente le está demandando test y mascarillas a Pedro Sánchez. Nosotros hemos publicado que el 1 de mayo se espera un descalado de Canarias. Como bien has comentado, si no tenemos test y no tenemos seguridad, la OMS recomienda no hacer un descalado. Esto parece una pescadilla que se muerde la cola. La pescadilla que se muerde la cola me da la sensación de que esto se quiere alargar. O sea, no sé por qué me da que se quiere alargar y llegar a algo como lo que pasa en otros países con cartillas de racionamiento, rentas mínimas. ¿Crees que el desconfinamiento llegará cuando interese políticamente o cuando interese sanitariamente? ¿Así es? No, vamos a ver, aquí no puede interesar ni política ni sanitariamente. Esto es un tema muy serio, muy grave, en el que han muerto ya más de 20.000 personas y hay un nivel de contagio muy elevado como para estar jugando política o sanitariamente con este tema. Aquí hay que llevar las recomendaciones del comité de los expertos, de los técnicos, de los científicos, de los sanitarios, de la Organización Mundial de la Salud, que nos tiene que decir cómo tenemos que hacerlo. Ahora, lo lógico es que para cualquier medida de flexibilización, para poder salir, para que nos entiendan, para no utilizar palabras técnicas, para poder salir de las viviendas, para ir dando libertad y que se puedan ir saliendo, lo primero que hay que hacer es tener medidas de protección. La primera pregunta que hay que hacer al gobierno de Canarias cuando tome esa medida es: ¿tenemos las suficientes medidas de protección para salir a la calle? No que me dé una mascarilla cada 3 días por mi tarjeta sanitaria, no. Si tenemos las mascarillas suficientes como para empezar la vida normal. Es decir, si yo salgo hoy por la mañana, esa mascarilla cuando llegue a casa la tengo que tirar a la basura. ¿Puedo tener derecho a más mascarillas si salgo otra vez por la tarde o por la noche para seguir con actividad o no? Si la respuesta es no, no podemos tomar medidas. Y la segunda pregunta que hay que hacer es: ¿tenemos test suficiente para hacer test masivos a toda la población y para saber aislar a los que han dado positivo de los que no tienen el COVID-19 y por tanto han dado negativo y pueden tener actividad normal? Porque si yo soy asintomático, no tengo síntomas, y me voy a mi puesto de trabajo donde tengo a 20 compañeros, a 30 compañeros o a 200 compañeros, puede tener un riesgo claro de contagio al resto de mis compañeros. Si no tenemos claro aislar a los positivos del resto de la población, corremos el riesgo de volver a tener unos reapuntes del contagio preocupantes. Y cuando volvemos otra vez a subir la ola de contagio, puede ser tremendamente complicado desde el punto de vista sanitario. Por tanto, cualquier medida de descalamiento, de desconfinamiento, de flexibilización para salir, tiene que ir acompañado por medidas de protección 1 y por test masivo 2. Si esas dos respuestas no son afirmativas, que hay test masivo y mascarillas para toda la población, evidentemente los técnicos, los científicos recomiendan que no se tome ninguna medida porque pone en riesgo la salud y la pandemia no la podemos frenar. Sí, pero exactamente el gobierno habla en Canarias de empezar al descalado y no hay test ni mascarilla. O sea, tanto, parece que es una medida más política que sanitaria. O sea, pero en esto no se puede jugar a política, porque estamos hablando de la vida de los ciudadanos. Estamos hablando en Canarias, por no tener... Del total de los contagiados en Canarias, el 24% son personal sanitario, que están en la primera línea de batalla y que no han tenido medidas de protección. Y por no tener medidas de protección, ahí están, han muerto sanitarios. Estamos hablando de más de 500 sanitarios contagiados por el COVID-19, por no tener protección. Por tanto, aquí no podemos jugar. Y ya les digo, oye, al final no podemos iniciar la actividad económica si los que arrancan la actividad económica no tienen el nivel de protección adecuado y no tenemos test masivos para, insisto, aislar a los positivos de los negativos. Por ejemplo, en la isla del Hierro, que parece que se ha frenado el nivel de contagio, o en la isla de La Palma. Muy bien. Bueno, si autorizamos, por ejemplo, a la isla del Hierro a poder iniciar la actividad económica, que me parece oportuno, insisto, si el comité científico y de expertos así lo recomienda,
Imagínese usted, se puede poner a abrir la tienda que puedan tener allí, o una actividad, o un bar, o todo esto. Bien. Pero evidentemente seguirían las fronteras cerradas, porque entonces corrían el riesgo de que tenemos controlados a los que tenemos en la Isla del Hierro, pero no los que puedan venir de fuera. Por tanto, ¿haremos test masivos en la Isla del Hierro para saber los positivos de los negativos, a pesar de que el número de contagios se ha frenado en la Isla del Hierro? Sí, porque hay muchas personas asintomáticas que pueden tener el virus. Y no es lo mismo una persona que puede ser asintomática a una persona con antecedentes, con cierta edad y con ciertos antecedentes médicos que le afecta de manera diferente el COVID-19. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado con estas medidas. Igual que el debate que hay sobre el curso escolar y todas estas cuestiones que también hemos planteado en el ámbito del Parlamento de Canarias y en el ámbito del Gobierno de España. Bueno, pues entiendo que el Partido Popular no comparte, ¿no?, de alguna manera esa visión un poco optimista que tiene el Gobierno de Canarias, ¿no? Es más cauto en este sentido, ¿no? A mí me gustaría, Asier, preguntarte un poco por qué, pensando ya después de que una vez que pase, digamos, esta primera fase de confinamiento y se empiece a recuperar una mínima normalidad, que va a ser muy complicada, ¿no?, en cualquier caso, ¿qué propuestas y qué medidas tiene previsto plantear el Partido Popular en este caso para intentar reactivar la economía de Canarias, ¿no? Ha hablado, ya creo que has adelantado unas cuantas, pero teniendo en cuenta la caída del turismo, que va a ser absolutamente descomunal, pues, ¿qué medidas, ¿no? ¿Qué medidas tienen previsto tomar? ¿Qué se puede hacer? El Gobierno de Canarias parece que quiere aprovechar estos meses de parón turístico para hacer una gran reconversión del sector, que los hoteles pues se adapten, que se intenten hacer todas las obras que se tenían atrasadas, los que tenían multas porque lo pongan un poco al día. ¿Qué aportación sería la que el Partido Popular podría presentar a la sociedad canaria en este momento, ¿no? Mira, el otro día leí un artículo muy bueno que recomiendo, de un buen amigo de la niñez, que es diplomático, que hablaba de la reconversión económica y social en Canarias, ¿no? Moisés Morera hizo un artículo en la provincia donde decía que toda situación de crisis había que aprovecharla también para saber qué retos podemos afrontar desde la crisis. No solo nos podemos quedar en casa llorando por la situación económica que nos viene, sino aprovechando esta situación de crisis, qué podemos ver de cara al futuro para afrontar retos que tenemos en Canarias. Y él hablaba, por ejemplo, de la educación, hablaba de la investigación, del desarrollo, de la innovación, del material tecnológico. Todas estas cuestiones tenemos que empezar a potenciarlas en Canarias. Y tenemos que utilizar también nuestra situación geoestratégica donde estamos. Siempre lo he dicho, Canarias es una especie de portaaviones en medio del Atlántico, entre tres continentes. Europa, somos la frontera sur de Europa, África, que casi lo tocamos con la mano, y América. Y África, tenemos un continente en pleno desarrollo. Hay economías en África que están creciendo el doble de lo que está creciendo la economía europea, nacional o canaria, a más del 6%. Tenemos que aprovechar nuestra situación geoestratégica y después, más allá de las medidas económicas que hemos planteado a nivel nacional, flexibilizar el mercado laboral, inyectar dinero a la economía, a los autónomos y a las pymes, y ahí he dicho yo dónde están las bolsas de dinero, esos 28.000 millones de remanentes de las administraciones locales y esos 4.500 millones de euros que tienen de superávit las administraciones públicas, eso es dinero que se inyecta a la economía para los autónomos, para las pymes, para la economía y para las familias más vulnerables. También hay que aprovechar el instrumento del régimen económico y fiscal. La reserva de inversiones, como la conocemos hace 2 meses o un año, es lo mismo que en la actualidad. No, tenemos que reconvertirla a la situación actual en la que tenemos. Igual que la deducción de inversiones, la DIC, o la zona especial canaria, o todos los instrumentos fiscales que tenemos. Por tanto, tenemos que hacer una reconversión, una adaptación de nuestro régimen económico y fiscal, que está anclado en el Estatuto de Autonomía y reconocido por la Unión Europea ante los hechos singulares. Y después reclamar a la Unión Europea una inyección de dinero importante. Y además decir que nosotros somos un territorio singular. Es la única región que está nombrada en los tratados de la Unión. Canarias es la única región con nombres y apellidos en el tratado. ¿Por qué? Porque tenemos una política diferenciada fruto de que somos una región ultraperiférica. Pues hay que utilizar todos estos mecanismos, todos estos instrumentos para reivindicar nuestra singularidad en el ámbito europeo y en el ámbito nacional. Y por tanto, evidentemente también yo creo que hay que hablar también de una revolución fiscal. La izquierda siempre quiere acogotar más a los autónomos, a los empresarios, a las pymes,
con metiendo la mano en los bolsillos. Yo creo que no es el momento de meter la mano en los bolsillos. El nivel de recaudación de las administraciones no puede ser a costa de los que generan riqueza y empleo, no puede ser a costa de ellos. Ellos dicen, bueno, aquí hay varias fórmulas de ingresar. Una, reduciendo el gasto o apretando al cogote de la gente para subir los impuestos. Yo soy de los que creo que hay que reducir el gasto y no meter la mano en el bolsillo de la gente. Yo creo que hay que seguir hablando de una revolución fiscal, de una adaptación fiscal, de una flexibilización fiscal y económica para dinamizar la economía. Lo que no se puede hacer es seguir poniendo burocracia. Y hemos hablado bien del mercado único, que es una propuesta que ha hecho Casado hoy a Pedro Sánchez, y hemos hablado también de la segunda oportunidad, aquel autónomo que fracasa en una situación o que ahora tiene una situación complicada, esa segunda oportunidad, que las administraciones estén cerca de la gente. Y lo más fundamental, a ingresos cero, cuota cero. Y en función de lo que ganas, en función de lo que puedas pagar. Y lo que no puede hacer es que las administraciones asfixien aún más a través de presión fiscal a las familias, a los autónomos o a las pymes. Muy bien. David, ¿quieres hacer alguna reflexión final? No, creo que ya para finalizar, yo creo que, bueno, pues a los políticos ahora mismo lo que la sociedad les demanda es, pues, rigor, les demanda la capacidad de pragmatismo para dejar de lado, pues, sus ideas preconcebidas. Hay que ser pragmático, hay que ser generoso. Yo no sé si se va a poder conseguir, porque como antes le transmití a Asier, veo una polarización muy grande. Las formas de entender la sociedad son muy divergentes en estos momentos. No es como hace 10 años, 15 años, 20 años, donde se podía llegar a acuerdos, a grandes acuerdos de Estado, porque más o menos había unas líneas comunes, ¿no? Pero David, perdona un momento, si me lo permite. Cuando hablamos de los pactos de la Moncloa y del espíritu del pacto de la Moncloa, ¿qué fue en aquellos pactos de la Moncloa? Que gente tan a la diáspora política y ideológica como Manuel Fraga y Carrillo se sentaban con Soletura o Felipe González, en fin, o nacionalistas que estaban allí presentes también en el pacto de la Moncloa. Por tanto, ¿seremos capaces también de tener ese espíritu de conciliación, de unidad ante una situación excepcional que estamos viendo en este país? Esa es la pregunta que hay que hacer. Aquí hay que abandonar la radicalidad, hay que abandonar los postulados políticos, hay que abandonar el que yo gane más ideológicamente, porque esto es un debate ideológico, esto es un debate de pragmatismo, como bien decías tú, David. Sí, pues nada, pues yo creo que con esto podemos cerrar el debate y la entrevista con Asier y en fin, hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias por haber atendido amablemente nuestra petición, Asier. Como ven, el sol va saliendo. Mira el sol que me está dando y eso es buena señal. ¿El sol palmero o estás en Gran Canaria? Estoy en Gran Canaria hoy. Estás en Gran Canaria. Sí. Vale. La verdad que aquí en Canarias se lleva todo diferente, incluso la enfermedad esta, ¿no? La verdad que muchas gracias, Asier, por ser tan clarividente y dar tanta aportación y tantas soluciones a lo que puede el mejor futuro para Canarias. Y, por supuesto, gracias, David. Espero poder contar contigo, Asier, para otras entrevistas. Cuando tú quieras. Pues se agradece mucho. Así que, nada, un abrazo enorme a los dos y nos vemos en el próximo episodio de Crónica de Canarias. Ya, gracias.